vigilancia epidemiológica para la prevención de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, es muy importante transmitir la información básica que tiene que ser tenida en cuenta para este programa. La ARL Sura viene realizando este acompañamiento, pero como asesor me interesa que bajo los aspectos de tiempo y dificultades se destine un tiempo para mirar este vídeo con el objetivo de poder transmitir ese entendimiento. Yo soy médico, reconozco 25 años de experiencia, especialistas en el área de seguridad y salud en el trabajo y en el área de la medicina de la aviación. Para efectos de poder actuar sobre es la protección auditiva de los trabajadores, es necesario hacer una gestión de 360 grados. Diferentes actividades son necesarias para finalmente encontrar los mecanismos para disminuir el riesgo que tiene el ruido en la construcción en nuestros trabajadores. Esencialmente gastamos mucho tiempo destinando atención con los protectores auditivos, ya sea de copa, ya sea de inserción. Sin embargo, es necesario realizar una actuación en diferentes áreas, pues los protectores hasta el momento para este sector serían muy insuficientes como única medida, así como en otros sectores. Hay que reconocer que la pérdida auditiva, pues, o los efectos del ruido no solamente se observan en el oído, también tiene efectos a nivel extraauditivos en el corazón, en el cerebro, en el intestino, en los pulmones. Entonces, es importante que cada uno entienda que todas estas actuaciones son muy importantes. En muy pocas oportunidades tenemos la fortuna de actuar bajo diferentes mecanismos que ayuden a que la persona, nuestro trabajador, empáticamente, esas acciones van a tenerle un resultado en su calidad de vida. Esa capacidad de poder escuchar a sus hijos, de escuchar en un futuro, es muy valiosa y con las acciones que implementamos, pues vamos a reducir el riesgo de los efectos nocivos del ruido sobre esas personas. El programa como tal, pues existe un documento, pero más allá de tener ese papel, como en toda situación, es importante mirar muy bien el flujograma de actuación. Si se detiene un poco en ese flujograma de atención, observamos que hay dos medidas importantes que hacer: el diagnóstico de las condiciones de trabajo y el diagnóstico de las condiciones de salud. Uno, a través obviamente de las mediciones, ya sea por dosimetría o sonometría en los sitios, con lo cual vamos a obtener unos resultados confiables y cuantitativos, y a través del diagnóstico de las condiciones de salud, donde vamos a realizar un seguimiento a través de las audiometrías. Es importante reconocer que en este medio, en el de la construcción, vamos a encontrar diferentes fuentes que tienen una emisión en decibeles muy alta, por encima inclusive de los 100 decibeles, y que el uso de los protectores auditivos es muy importante. Inclusive en algunos la combinación doble puede llegar a ser insuficiente. Por eso, a partir de ello, Sura tiene una herramienta, uno que es el seguimiento de esas mediciones que se han realizado ya sea por dosimetría o por sonometría. Es importante llevar ese seguimiento. Pero si no existe la forma de hacerlo, Sura también tiene una herramienta que obviamente bajo el acompañamiento del asesor se puede realizar un cálculo estimado de cada una de las exposiciones, y obviamente en este sector de la construcción donde una persona puede hacer varias actividades, cada una de esas actividades se le hace el cálculo por exposición, y esta es una valoración cualitativa que es fácil de poderla realizar. Cuando realizamos una medición muy bien hecha, por ejemplo, en este caso, obtenemos una serie de datos que nos permiten llevarlo a una matriz de la ARL que permite obtener información para saber si los protectores auditivos están siendo útiles o no. En esta línea, por ejemplo, encontramos que la protección auditiva, al ser usada, reduce significativamente el riesgo de desarrollar problemas, pero esta es una información que se obtiene de esas mediciones, y con esta herramienta y la información que se encuentra en las fichas técnicas de los protectores, como asesor se puede llevar a esta matriz.
Esa información es importante para constituir los grupos de exposición similar. En vista de las recomendaciones actuales, podemos encontrar grupos en los cuales la exposición sea más de 100 decibeles promediado a 8 horas, por lo cual se requerirá una evaluación semestral siguiendo las recomendaciones de la GATIZO de hipoacusia, o si es de 82 a 99 anual, o si la exposición es de 80 a menos de 82, pues cada 5 años. Menos de 80 no vale incluirlo en el universo de vigilancia. Entonces, estas recomendaciones son traducidos en eso. Se requiere un seguimiento más estricto en vista de que los mayor exposición hay mayor riesgo. Creo que suena obvio en esa parte. Esos datos de dosimetría y sonometría son llevados a la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo. Y con eso, ya sea la metodología del aire lisura, a través de la probabilidad del riesgo de higiene, como se observa en la metodología, o si se utiliza la metodología de la GTC 45, pues con eso podemos observar el nivel de deficiencia y darle un valor. Los seguimientos de las sonometrías, muy importante, son datos que permiten a través de una coordinación con la IPS obtener esos resultados y no dejarlos muertos y no dejar esa información en papel, sino traducirlos en un seguimiento apropiado. Lo observado es que vale la pena que cada una de las personas que trabajan para nosotros, antes de ser enviadas y notificarles que tienen la fecha de audiometría, explicarles algunas medidas para que esa prueba no nos muestre unos falsos resultados y realmente nos muestre las personas que están afectadas. Es un método que se ha visto que es muy útil. Entonces, esas recomendaciones para ese trabajador antes de realizar las pruebas le van a ayudar a mostrar resultados y evita que la empresa tenga que estar repitiendo los exámenes. Este, por ejemplo, es una matriz diligenciada de acuerdo a la herramienta la RLSURA, donde el asesor realiza todo este diligenciamiento y con esto se puede hacer la identificación temprana de los casos. Asimismo, como reconocemos los equipos que tienen alta emisión de ruido, pues como ustedes pueden observar, cada uno de estos valores en amarillo son valores anormales. Entonces, eso es lo previsible que tenemos en la empresa, pero es importante detectarlo, no tenerlo oculto. Por el contrario, notificarle a la persona, informarle para que él, de acuerdo a la misma algoritmo del programa, pues con eso tengamos casos sospechosos, probables o confirmados, pero movamos a ese trabajador a consultar y de esa manera obtengamos la información necesaria para proteger esa audición. Esa herramienta nos permite ver cómo año tras año, por ejemplo en este caso, miren, aquí se observa una diferencia año tras año una persona puede presentar unas caídas o una pérdida auditiva y esto es un signo de alarma y por ende obviamente indica una movilización. A nivel de la empresa, pues una de las actuaciones es las inspecciones de comportamiento, donde verificamos cómo está realizando la persona, cómo se está asumiendo su responsabilidad ante este peligro, si está informado, cómo está haciendo uso de los protectores. Entonces, esta es una herramienta muy útil que puede ayudar a poder realizar el seguimiento dentro de la empresa. Los protectores auditivos, lo que se ve es que las personas no lo saben usar apropiadamente. Entonces, los pasos, la información y la capacitación debe ser muy precisa. Aquí se dan unos ejemplos de pasos muy sencillos, tanto para los de inserción como los de copa, porque básicamente un protector mal usado como el que se observa en el área, en el sitio, en los centros de trabajo, en los frentes de obra, pues no es apropiado y esto hace que los resultados directos en las personas sea inadecuado, o sea, observemos más pérdida auditiva año tras año. Así que hacer ese control, promover esto, es tan importante como comprar el mismo protector, esa enseñanza. También tener en cuenta si se usa otra protección o otro elemento de protección, como en este caso unas gafas de protección, porque puede alterar la capacidad de proteger de un dispositivo. Por ello, es importante que a pesar de que los protectores nos los vendan con un tipo de atenuación muy importante en la práctica, y esto se ha visto a nivel mundial, las personas al tener un ajuste incorrecto
al estarlo usando, se lo ponen y se lo quitan, se lo ponen y se lo quitan por diferentes factores. El desgaste del material por no realizar una limpieza o un mantenimiento apropiado, o al tener una inserción correcta. En el caso de los protectores de inserción, definitivamente termina en un mal producto. Es importante también explicar la limpieza apropiada de cada uno de estos protectores. Por ende, lo que estamos evitando son infecciones de oído y ausentismo derivado por esta causa. Asimismo, la limpieza apropiada ayuda a evitar esa reposición más periódica y más frecuente de los protectores, y esta información debe ser transmitida a cada uno de ellos. Como asesor estamos pendientes y para poder suministrar y apoyar el suministro de tarjetas de seguridad individuales con la información que la empresa obviamente vea más importante, los videos que son una forma de llegar a cada uno de los trabajadores, algo corto, muy ilustrado, información para las carteleras, para que ellos puedan o tengan un mecanismo de consulta. Las capacitaciones, es decir, un material que se puede alistar para que pueda ser utilizado por la empresa de en adelante por cada una de las personas encargadas, ya sean los coordinadores o los auxiliares de seguridad y salud en el trabajo, o tarjetas directas vinculadas, como se observa, a una herramienta donde se resalta especificaciones de los protectores auditivos. Y esto muy importante, ese proceso cíclico, porque mundialmente se ha visto que al no realizar ese proceso de esa manera cíclica se pierde la información fácilmente. Casi debe ser mensual, mínimo unos 5 a 10 minutos. Inicialmente, recordar que todo este programa va dirigido a que actuemos sobre las herramientas. Hay varios programas, por ejemplo, este es de la NIOSH, en combinación con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que promueve el uso o recambio de herramienta y máquinas por unas que produzcan menos ruido, y se ha visto que eso contribuye tanto a la persona como a la productividad de la misma empresa. El uso de maquinaria o equipos que estén en algún problema o deterioro o falta de recambio de piezas definitivamente pues es una acción que debemos hacer porque son una fuente de emisión de ruido. En los sitios donde se genere resonancia, básicamente debemos entender que una emisión de ruido, si está en un ambiente cerrado, va a producir una caja donde rebotan las ondas y se aumenta la intensidad. Y si un trabajador está en una cámara de esas, está sufriendo los efectos de esta física que se presenta por esa cámara donde se coloca, evitando esas cámaras y abriendo un espacio donde las ondas se puedan dispersar, se favorece a la persona. Por otro lado, hay muchas herramientas, equipos que tienen pantallas acústicas, cierres que permiten absorber el ruido y evitar que esas ondas lleguen al trabajador. Todas estas medidas deben ser contempladas. A nivel de la programación, en este caso ven 3 trabajadores. Cuando se presente esta programación, aquí estamos observando 2 personas con 2 equipos ruidosos que en un ambiente cerrado van a perjudicar a 1, 2, 3 trabajadores. Esa programación, si se permite, ayuda a que solamente haya un elemento que produzca ruido en un área en un momento dado. Así que la programación va a ser muy importante. La destinación por política de la empresa de los descansos de las personas y lejos de la fuente sonora ayuda a que el promedio acumulado de la exposición a emisiones de ruido sea menor. La ubicación de fuentes sonoras y alejarlas, como ustedes ven aquí, un compresor que se puede llevar a la idea de otros equipos o herramientas. La distancia es muy importante. Cada vez que duplicamos la distancia podemos lograr la cantidad, disminuir la cantidad de ruido que llega a los trabajadores, y son acciones que pueden llegar a ser implementadas en esos descansos. Hay que promover a las personas con medidas sencillas, como que si lo van a hacer, si tienen pausas activas, si tienen un descanso para un desayuno o cualquier otra situación que permita suspender provisionalmente esa actividad. Hay que comentarles que deben hacerlo fuera o lejos, no quedarse en ese sitio ruidoso. Entre más distancia van a lograr una mejor actuación sobre ese oído. Cada vez que los equipos no estén en uso, hay que mantenerlos apagados, precisamente para evitar esa sumatoria que puede haber entre diferentes equipos.
como por ejemplo cuando en una misma hora hay diferentes contratistas actuando. Y siempre la señalética es muy importante colocarla y obviamente dar la capacitación relacionada con ello. Las áreas de las oficinas, importante tener una distancia sobre las fuentes sonoras. Si esas áreas de oficina superan la emisión de ruido que actualmente está legal en Colombia, pues obviamente no solamente se están infringiendo las normas en seguridad y salud en el trabajo, sino que el ambiente de trabajo, la productividad de ese administrativo, de esas personas que están ahí, están reducidas por esa contaminación y ahí es importante obtener diferentes alternativas, ya sea para bloquear, ya sea para absorber o promover que exista un aislamiento de esas fuentes sonoras. Las capacitaciones en el sitio pueden ser importantes y obviamente como asesores y como ARL estamos interesados en ellas porque es un mecanismo que puede ayudar a que los trabajadores y que haya una comunicación bidireccional, que se comenten, que pregunten abiertamente, puede ser importante y comunicar, hacer unas reuniones de capacitación entre el personal de auxiliares de obra, de seguridad y salud en el trabajo, los vigías del comité de COPAS es muy importante. Así mismo, personas que actúan como jefes, supervisores o inclusive jefes de compra, personal de encargado del mantenimiento de los equipos. Esa capacitación directa es muy efectiva y ayuda mucho. Muy amables, muchas gracias y espero haber logrado transmitir lo importante del programa.